Mi nombre es Edmundo Ríos. Tengo 70 años, y el día que mi propia familia me puso un papel delante y me gritó, «Firma o te olvidamos». Yo firmé sin leer porque confiaba en ellos. Pero lo que no sabían es que ese mismo día había estado en la notaría del doctor Vázquez, preparando algo que iba a cambiar para siempre el destino de todos los que estaban sentados alrededor de esa mesa exigiéndome que firmara. Imagínate la escena. Mi casa llena de parientes que hacía años no venían a visitarme. Mi hijo Raúl con su esposa Patricia, mi hija Carmen con su marido Federico, mis nietos, mis hermanos, mis cuñados, todos muy serios, todos hablando al mismo tiempo, todos presionándome para que firmara un documento que según ellos era para mi propio bien. «Papá», me decía Raúl mientras me ponía el papel delante, «este documento es para proteger el patrimonio familiar. Si no lo firmas ahora, podemos perder todo». «Es urgente», gritaba Carmen desde el otro lado de la mesa. «El abogado nos dijo que tiene que estar firmado antes de las 5 de la tarde. «Firma o te olvidamos», me gritó Patricia, la nuera que nunca me había tratado bien. «Ya estamos hartos de que seas tan desconfiado con tu propia familia». Y todos asintieron como si ella fuera la voz de la razón. Pero lo que ninguno de ellos sabía es que esa mañana yo había estado en la escribanía modificando mi testamento y preparando sorpresas que los iban a dejar helados. En el bolsillo de mi camisa llevaba documentos que demostraban que este viejo al que estaban presionando para firmar era dueño de algo que valía más de lo que ellos podrían imaginar en sus sueños más ambiciosos. Firmé el papel porque quería ver hasta dónde eran capaces de llegar, pero también porque tenía preparado un plan que les iba a enseñar la lección más cara de sus vidas. Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después va a dejarte sin palabras, para que entiendas cómo llegamos a ese momento donde mi familia me amenazó con olvidarme si no firmaba un papel. Tengo que contarte quién soy realmente. Nací en un campo de la provincia donde mi padre tenía unas hectáreas de tierra que apenas daban para vivir. Éramos 8 hermanos y la pobreza era nuestra compañera de todos los días. A los 15 años me vine a la ciudad con lo puesto y la promesa que le hice a mi madre antes de morir. «Mamá, voy a salir adelante y algún día voy a tener tierras propias». Ella me agarró las manos con sus dedos temblorosos y me dijo, «Mijo, la tierra es lo único que vale de verdad. Todo lo demás se puede perder, pero la tierra siempre va a estar ahí». Conseguí trabajo como peón en una estancia grande a 50 kilómetros de la ciudad. El patrón, don Jacinto, era un hombre justo que me enseñó todo sobre el campo, cómo trabajar la tierra, cómo cuidar los animales, cómo leer el tiempo, cómo administrar una propiedad rural. «Edmundo», me decía don Jacinto cuando yo tenía 18 años, «vos tenés ojo para el campo. No te conformes con ser peón toda la vida. Aprende todo lo que puedas y algún día vas a tener tu propia estancia». Esas palabras se me grabaron en el corazón como si fueran un mandamiento. Durante 10 años trabajé en esa estancia ahorrando cada peso que ganaba. Vivía en un cuartito sin lujos, comía lo básico, no me daba ningún gusto. Todo el dinero que no gastaba en sobrevivir lo guardaba en una lata debajo del colchón. Mis compañeros se burlaban. «Edmundo, sos más amarrete que el diablo. ¿Para qué guardás tanta plata?» «Para comprar tierra», les respondía. «La tierra es lo único que te hace rico de verdad». Ellos se reían. «Tierra, con lo que ganás acá nunca vas a poder comprar ni un metro cuadrado». Pero yo seguía ahorrando con una disciplina que ni yo sabía que tenía. A los 25 años, don Jacinto me propuso algo que cambió mi vida. «Edmundo, me quiero retirar y vender la estancia. Si vos querés, te la vendo a vos por partes. Me pagás lo que puedas ahora y el resto me lo vas pagando con el tiempo». Era la oportunidad que había estado esperando toda mi vida. Con los ahorros de 10 años, pude pagar la mitad de la estancia. El resto se lo fui pagando a don Jacinto durante 5 años más, trabajando la tierra que ahora era mía, sintiendo el orgullo de ser propietario por primera vez en mi vida. «Mijo», le dije a la foto de mi madre que tenía en el escritorio, cumplí la promesa. La estancia tenía 200 hectáreas de buena tierra para agricultura y ganadería. Empecé criando unas pocas vacas y sembrando trigo y maíz. Al principio era muy duro, porque tenía que hacer todo solo: levantar alambrados, arreglar el molino, cuidar los animales, sembrar, cosechar. Pero de a poco la cosa mejoró. Los cultivos dieron bien, las vacas se multiplicaron. Empecé a contratar peones para las épocas de más trabajo. A los 30 años ya tenía un rebaño de 150 cabezas y cultivaba toda la estancia con buenos resultados. Fue en esa época que conocí a mi Rosa en el pueblo, cuando fui a vender una tropilla de novillos.
Ella trabajaba en la oficina de la cooperativa agrícola y me ayudó con los papeles de la venta. «Usted es muy joven para tener tanta hacienda», me dijo. «¿Heredó de la familia?» «No», le respondí con orgullo. «Me la compré trabajando. Empecé de peón y ahora soy el patrón». Rosa me miró con una admiración que nunca había visto en los ojos de ninguna mujer. «Debe haber sido muy difícil», me dijo. «Fue difícil», le confirmé, «pero valió la pena». Nos casamos al año siguiente y Rosa se vino a vivir a la estancia. Era una mujer inteligente que entendía de números y me ayudó a organizar mejor las finanzas del campo. «Edmundo», me decía cuando revisábamos las cuentas, «estás ganando más plata de la que gastás. ¿Por qué no compras más tierra?» «¿Más tierra?», le preguntaba. «¿No te parece que con 200 hectáreas tenemos suficiente?» «La tierra es la mejor inversión», me respondía Rosa con una sabiduría que me sorprendía. «Mientras más tengas, más seguro va a ser el futuro». Rosa tenía razón. Durante los siguientes 15 años, fui comprando campos vecinos cada vez que alguno salía a la venta. Terrenos que sus dueños vendían porque no los sabían trabajar, o porque necesitaban plata urgente, o porque se habían mudado a la ciudad y no querían saber nada más con el campo. Raúl nació cuando yo tenía 35 años, y tenía 500 hectáreas. Carmen nació 3 años después, cuando ya tenía 800 hectáreas. Mis hijos crecieron en el campo, ayudándome con las tareas, aprendiendo el valor del trabajo y la tierra. «Papá», me preguntaba Raúl cuando tenía 10 años, «¿por qué siempre estás comprando más campo?» «Porque la tierra es herencia, hijo», le explicaba mientras caminábamos por los potreros. «Todo esto algún día va a ser tuyo y de Carmen. Quiero dejarles algo que nadie les pueda sacar». «¿Y si no queremos ser campos?», me preguntó Carmen cuando tenía 12 años. «Si queremos estudiar y vivir en la ciudad». «Podés estudiar lo que quieras», le dije, «pero la tierra siempre va a estar acá esperándote. Es tu seguridad para toda la vida». Les pagué los mejores estudios que pudieron conseguir. Raúl estudió agronomía en la universidad, pensando que iba a volver al campo para aplicar técnicas modernas a la explotación de la tierra. Carmen estudió contaduría porque quería manejar las finanzas de la empresa familiar. Mientras mis hijos estudiaban, yo seguí comprando tierra. Cuando Rosa murió de cáncer a los 55 años, yo tenía 1.200 hectáreas y era considerado uno de los productores más importantes de la zona. En el funeral vino gente de toda la provincia a acompañarme. «Don Edmundo», me decía el intendente del pueblo, «usted es un ejemplo para todos. Empezó de la nada y construyó un imperio». «No es un imperio», le respondía, «es trabajo honesto que se acumuló durante 30 años». Después de la muerte de Rosa, esperé que mis hijos volvieran al campo para acompañarme y para aprender a manejar las tierras que algún día iban a heredar. Pero las cosas no salieron como yo esperaba. Raúl se recibió de ingeniero agrónomo, pero consiguió trabajo en una empresa de semillas en la capital y no quiso volver al campo. «Papá», me decía cuando lo presionaba para que regresara, «en la empresa gano mucho más que lo que podría ganar acá. El campo no da la plata que daba antes». «El campo da más que plata», le respondía, «da tranquilidad, da libertad, da raíces». «Ay, papá», me contestaba, «vos sos muy romántico. Hoy en día hay que ser práctico. En la ciudad hay más oportunidades». Carmen también se quedó en la ciudad después de recibirse. Se casó con Federico, un empleado de banco que nunca había pisado el campo y que consideraba que vivir en el pueblo era enterrarse vivo. «Papá», me decía Carmen cuando venía a visitarme una vez por mes, «¿por qué no vendés un poco de campo y te compras un departamento en la ciudad? Así podés estar cerca de nosotros». «¿Vender la tierra?», le preguntaba horrorizado. «Carmen, esta tierra la compré trabajando como un animal durante 40 años. No la voy a vender para comprar un departamento». «Pero papá», insistía, «¿para qué querés tanta tierra si estás solo? No la podés trabajar toda vos mismo». Tenía razón en que no podía trabajar toda la tierra yo solo. Contraté un administrador, varios peones permanentes y trabajadores temporarios para las cosechas. La estancia funcionaba bien, pero yo me sentía cada vez más solo en esa casa grande donde había sido feliz con Rosa. «Don Edmundo», me decía Benito, mi administrador, «sus hijos no entienden lo que tiene acá. Esta es una de las mejores estancias de la provincia». «No entienden porque nunca tuvieron que luchar por nada», le respondía. Todo se lo di servido en bandeja. Los años pasaron y mis visitas a la ciudad se hicieron más frecuentes. Quería ver a mis nietos, quería sentir que tenía familia, quería que los chicos conocieran a su abuelo. Pero cada visita era igual. Mis hijos me recibían bien, pero siempre tenían prisa.
Siempre tenían compromisos. Siempre me hacían sentir que estaba interrumpiendo sus vidas ocupadas. ¿Cómo van las cosas en el campo, papá?, me preguntaba Raúl durante las comidas familiares. Pero mientras yo le contaba, él miraba el celular o hablaba con Patricia sobre cosas de la casa. Era evidente que preguntaba por educación, no por interés real. ¿Cuándo vas a decidir qué hacer con todas esas tierras?, me preguntaba Carmen. No podés seguir manejando todo eso a tu edad. ¿Qué querés que haga?, le preguntaba. Vendé una parte, me sugería, y disfruta la plata. Viaja a conocer el mundo. Hace cosas que nunca pudiste hacer. Vender para viajar. Como si conocer el mundo fuera más importante que conservar lo que había construido con tanto sacrificio. Como si la tierra fuera un obstáculo para la felicidad y no la base de la seguridad familiar. Pero las presiones para que vendiera tierra se intensificaron cuando cumplí 65 años. Papá, me dijo Raúl en mi cumpleaños. Patricia y yo estuvimos hablando. Nos gustaría comprar una casa más grande, pero necesitamos ayuda para el anticipo. ¿Ayuda cómo?, le pregunté. Bueno, me respondió sin mirarme a los ojos. Pensamos que podrías vender unas hectáreas y prestarnos la plata. Después te la devolvemos con intereses. ¿Cuántas hectáreas?, le pregunté. Unas 100, me dijo como si fueran 10 metros cuadrados. 100 hectáreas. Mi hijo me pedía que vendiera 100 hectáreas, tierra que me había costado años comprar, para que él pudiera tener una casa más grande. Raúl, le dije, esas 100 hectáreas valen más que cualquier casa. ¿Para qué querés una casa más grande? Para que los chicos tengan su propio cuarto, me explicó Patricia metiéndose en la conversación. Para tener un jardín grande, para estar más cómodos. ¿Y no pueden estar cómodos en la casa que tienen?, les pregunté. Es muy chica, me respondió Patricia como si fuera obvio. Carmen también empezó con pedidos similares. Papá, me dijo un día, Federico tiene la oportunidad de comprar una parte de la empresa donde trabaja, pero necesita capital. ¿Cuánto capital?, le pregunté. Lo que sacarías vendiendo 200 hectáreas, me respondió. 200 hectáreas para que mi yerno comprara parte de un banco. Carmen, le dije, esas 200 hectáreas van a valer cada año más. La participación en un banco puede valer menos mañana que hoy. Ay, papá, me respondió, vos no entendés de finanzas modernas. Las presiones siguieron durante años. Cada vez que nos juntábamos, había algún pedido, alguna sugerencia, alguna propuesta para que vendiera tierra. Siempre era para algo urgente, siempre era una oportunidad única, siempre era por el bien de la familia. Don Edmundo, me decía el doctor Vázquez, cuando iba a consultarlo sobre estos temas, usted tiene que ser muy cuidadoso. La tierra es patrimonio, pero también puede ser motivo de conflictos familiares. Doctor, le respondía, yo trabajé toda la vida para dejarles algo seguro a mis hijos, no para que lo vendan al primer pedido. Pero las cosas se complicaron mucho más cuando cumplí 68 años y me empezaron a sugerir que era hora de que organizara la herencia en vida. Papá, me dijeron Raúl y Carmen en una reunión familiar, sería bueno que fueras traspasando las tierras a nuestros nombres para evitar problemas de sucesión. ¿Problemas de sucesión?, les pregunté. ¿Qué problemas? Los impuestos, me explicó Raúl. Si heredamos después de que te mueras, vamos a tener que pagar fortunas en impuestos sucesorios. En cambio, agregó Carmen, si vos nos traspasás las tierras ahora, podemos evitar esos gastos. La propuesta sonaba razonable, pero algo en mi instinto me decía que no era tan simple como ellos lo planteaban. ¿Y yo qué hago después?, les pregunté. ¿Cómo voy a vivir si les doy todas las tierras? Papá, me respondió Carmen, te quedás con una parte para vivir y nosotros administramos el resto. Administrar el resto. Como si mis hijos supieran algo sobre administrar campos. Raúl llevaba 10 años trabajando en la ciudad sin pisar el campo más que para las fiestas navideñas. Carmen no distinguía un toro de una vaca. Necesito pensarlo, les dije. No hay mucho que pensar, me respondió Patricia con una agresividad que me sorprendió. Es la decisión más lógica que podés tomar. Lo lógico no siempre es lo correcto, le respondí. Esa respuesta molestó mucho a Patricia. ¿Sabés qué pasa?, me dijo. Que vos no confías en tus propios hijos. Después de todo lo que hiciste por ellos, pensás que te van a cagar. El lenguaje me chocó, pero más me chocó que nadie la corrigiera. No es que no confíe, les expliqué. Es que la tierra representa 40 años de trabajo. No es algo que se regala de un día para el otro. ¿Regala?, gritó Carmen. Somos tus hijos. Es nuestra herencia legítima. Herencia legítima. Como si tuvieran derecho a exigir que yo les diera en vida lo que habían supuesto que iban a recibir cuando me muriera.
como si mi obligación fuera satisfacer sus necesidades económicas inmediatas, vendiendo el patrimonio familiar. Las presiones siguieron durante meses. Cada llamada telefónica, cada visita, cada conversación familiar terminaba con el tema de las tierras. «Papá», me decían, «ya sos grande, ya trabajaste suficiente, ya es hora de que disfrutes y que nos dejes manejar a nosotros». «¿Manejar qué?», les preguntaba. «¿Ustedes saben manejar un campo?». «Podemos aprender», me respondía Raúl, «o podemos contratar gente que sepa». Contratar gente, como si el campo fuera una inversión financiera que se maneja desde un escritorio. Pero lo que me terminó de convencer de que algo raro estaba pasando fue una conversación que escuché sin querer entre Carmen y Federico cuando vinieron a visitarme el mes pasado. Estaban en el patio hablando en voz baja, pero yo alcancé a escuchar desde la cocina. «¿Cuánto crees que podemos sacar si vendemos todo?», decía Federico. «El tasador dijo que las 1.200 hectáreas pueden valer cerca de $2 millones», respondía Carmen. «Con esa plata, podríamos comprar la participación en el banco y todavía nos quedaría para otras inversiones. Vendemos todo». Habían dicho, vendemos, no heredamos, ni conservamos, ni trabajamos. Querían que yo les traspasara las tierras para venderlas y dividirse el dinero. Todo el trabajo de mi vida, convertido en capital para sus proyectos personales. Esa noche no pude dormir. Entendí que mis hijos no veían las tierras como un patrimonio familiar que había que conservar, sino como una cuenta bancaria que había que liquidar. Todo lo que yo había construido pensando en las futuras generaciones, ellos lo veían como dinero fácil para resolver sus problemas inmediatos. Al día siguiente, fui a ver al doctor Vázquez, el escribano que había manejado todos mis papeles durante los últimos 20 años. «Doctor», le dije, «necesito hacer algunos cambios urgentes en mis documentos». Le conté lo que había escuchado la noche anterior. «Don Edmundo», me dijo el escribano con preocupación, «lo que me cuenta es muy serio. Sus hijos están planeando liquidar un patrimonio que usted tardó 40 años en construir». «¿Qué puedo hacer, doctor?», le pregunté. «Primero», me respondió, «no firme nada sin consultarme. Segundo, vamos a preparar algunos documentos de protección patrimonial. Durante esa semana, el doctor Vázquez y yo preparamos una estrategia legal que iba a proteger las tierras de cualquier maniobra que quisieran hacer mis hijos. Creamos un fideicomiso donde las tierras quedaban protegidas bajo ciertas condiciones. Si mis hijos querían heredar, tenían que cumplir requisitos específicos. Trabajar en el campo durante al menos 5 años, no vender ninguna hectárea durante los primeros 10 años y destinar parte de las ganancias a programas de desarrollo rural. «Doctor», le dije cuando firmé todos los papeles, «quiero que mis hijos hereden las tierras, pero quiero que las valoren como yo las valoré». «Don Edmundo», me respondió, «estos documentos garantizan que sus tierras van a seguir siendo productivas por muchas generaciones». Pero no le conté nada a la familia sobre estos cambios. Quería ver qué tan lejos eran capaces de llegar con sus presiones. Y no tuve que esperar mucho para descubrirlo. Hace 2 semanas recibí una llamada de Raúl que me alarmó. «Papá», me dijo con una urgencia que nunca le había escuchado, «tenemos que reunir a toda la familia este fin de semana. Es muy importante». «¿Qué pasó?», le pregunté. «Te explico cuando estemos todos juntos», me respondió. El sábado por la tarde mi casa se llenó de parientes que hacía meses no venían a visitarme. Raúl y Patricia con sus 2 hijos, Carmen y Federico con sus 3 hijos, mi hermano Miguel con su mujer, mi hermana Elena, hasta mis cuñados que casi no conocía. Pero no habían venido de visita, habían venido con una misión específica. Raúl sacó una carpeta con papeles y la puso sobre la mesa del comedor. «Papá», me dijo con solemnidad, «trajimos los documentos que preparó nuestro abogado para el traspaso de las tierras». «¿Qué abogado?», les pregunté. «El doctor Miranda», me respondió Carmen, «un especialista en derecho sucesorio que nos recomendó Federico». «¿Y cuándo contrataron ustedes un abogado?», seguí preguntando. «Papá», me dijo Raúl, «ya hablamos sobre esto muchas veces. Es hora de formalizar el traspaso antes de que sea tarde». «¿Tarde para qué?», les pregunté. «Tarde para evitar problemas con el fisco», me respondió Federico metiéndose en la conversación. Abrieron la carpeta y me mostraron varios documentos con sellos, firmas y palabras complicadas que no entendí completamente. «Este papel», me explicó Carmen señalando uno de los documentos, «es para transferir las tierras a nuestros nombres y formar una sociedad familiar». «Una sociedad familiar de la cual vos vas a seguir siendo socio mayoritario», agregó Raúl, «pero nosotros vamos a poder tomar decisiones operativas».
Decisiones operativas. Como si mis hijos entendieran qué significaba tomar decisiones operativas en un campo de 1.200 hectáreas. ¿Y si no quiero firmar?, les pregunté para probar sus reacciones. El silencio que siguió fue tenso e incómodo. Todos se miraron entre sí como si hubieran ensayado una respuesta para esa pregunta, pero no se animaran a decirla. Patricia fue la primera en hablar. «Papá», me dijo con una falsa dulzura, «¿por qué no querrías firmar? Es por tu propio bien y por el bien de toda la familia». «Mi propio bien lo decido yo», le respondí, «no mis nueras». La respuesta no le gustó nada a Patricia. «¿Sabes qué pasa?», me dijo cambiando completamente el tono, «que vos sos un egoísta. Tenés más tierras de las que podés manejar y no querés compartir con tus propios hijos». «No estoy pidiendo que regales nada», intervino Carmen. «Estoy pidiendo que seas inteligente y que protejas lo que construiste». «¿Proteger vendiendo?», les pregunté, porque escuché que el plan de ustedes es vender las tierras. Otra vez el silencio incómodo. Esta vez fue Federico el que habló. «Don Edmundo», me dijo, «vender una parte de las tierras es la decisión más inteligente que se puede tomar. Los precios están altos y la plata invertida en otros rubros puede rendir más que la tierra». «¿Quién dice que los precios están altos?», les pregunté. «¿Quién dice que hay inversiones mejores que la tierra?». «Los especialistas», me respondió Federico como si yo fuera un ignorante. «Los analistas financieros, la gente que entiende de mercados». «La gente que entiende de mercados». Como si 40 años trabajando la tierra no me hubieran enseñado nada sobre mercados. Como si los analistas financieros supieran más que un productor con décadas de experiencia. «Papá», me dijo Raúl cambiando de estrategia, «entendemos que para vos es difícil tomar esta decisión. Pero pensá en los nietos. Con la plata que se saque vendiendo algunas tierras, podemos asegurarles la mejor educación, los mejores estudios, las mejores oportunidades». Los nietos. Ahora usaban a mis nietos como argumento emocional. «Los nietos van a tener mejores oportunidades heredando tierras productivas», les respondí, «que heredando plata que se puede gastar». «¡Ay, papá!», gritó Carmen con exasperación. «Vos vivís en el pasado. Hoy en día la tierra no es la mejor inversión». «¿Y cuál es la mejor inversión según vos?», le pregunté. «Los negocios modernos», me respondió. «La tecnología, las empresas, los servicios». «Las empresas pueden quebrar», le expliqué. «La tecnología puede quedar obsoleta, los servicios pueden desaparecer. Pero la tierra siempre va a estar ahí, siempre va a producir, siempre va a valer». Mi hermano Miguel, que había estado callado durante toda la discusión, decidió intervenir. «Edmundo», me dijo, «los muchachos tienen razón. Vos ya sos grande, ya trabajaste suficiente. Es hora de que delegues responsabilidades». «Miguel», le respondí, «vos nunca tuviste tierras, nunca supiste lo que significa construir algo con las propias manos. No entendés lo que estoy sintiendo». «Entiendo que es difícil», me dijo, «pero a veces hay que ser práctico». Práctico. Esa palabra otra vez. Como si conservar el patrimonio familiar fuera ser impractical. Como si 40 años de trabajo fueran una excentricidad que había que corregir. Elena, mi hermana, también se sumó a las presiones. «Hermano», me dijo, «yo sé que vos querés lo mejor para los chicos, pero ser tan aferrado a las tierras no les hace bien a ellos ni a vos». Aferrado. Como si amar lo que había construido fuera un defecto de personalidad. Como si valorar el trabajo de toda una vida fuera una obstinación que había que curar. La presión de toda la familia junta era abrumadora. Todos hablaban al mismo tiempo. Todos tenían argumentos. Todos me explicaban por qué tenía que firmar los papeles inmediatamente. «Es urgente», decían. «El abogado nos dijo que tiene que estar firmado antes de las 5 de la tarde». «¿Por qué la urgencia?», les pregunté. «¿Qué pasa si no firmo hoy?». «Pasa», me dijo Patricia con una agresividad que me asustó, «que perdemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Y pasa que nos cansamos de rogarte». «Nos cansamos de rogarte que hagas lo que te conviene», agregó Carmen. «Nos cansamos de venir acá a perder el tiempo explicándote cosas obvias. Nos cansamos de tener un padre tan testarudo», finalizó Raúl. Y ahí fue cuando Patricia soltó la amenaza que cambió todo. «¿Sabes qué?», me gritó parándose de la silla. «Firma o te olvidamos. Ya estamos hartos de que seas tan desconfiado con tu propia familia». «Firma o te olvidamos», repitió Carmen asintiendo con la cabeza. «Es la última oportunidad que te damos», agregó Federico. Raúl no dijo nada, pero tampoco me defendió. Su silencio fue igual de doloroso que las palabras de los otros. Miré alrededor de la mesa y vi 30 caras esperando mi decisión. Mis hijos, mis nueras,
Mis cuñados, mis hermanos, mis nietos que no entendían qué estaba pasando, pero sentían la tensión en el ambiente. ¿En serio me están amenazando con olvidarme si no firmo?, les pregunté. No es una amenaza, me dijo Patricia, es la realidad. Si no confías en tu familia no va a poder confiar en vos. Papá, me dijo Raúl finalmente, firma y terminemos con esto. Los papeles están bien, el abogado los revisó, no hay nada raro. ¿Y si hay algo raro?, le pregunté. ¿Y si me están engañando? No te estamos engañando, gritó Carmen. Somos tu familia. ¿Cómo podés pensar eso de nosotros? Porque, les dije, nunca me habían amenazado con olvidarme si no hacía lo que ustedes querían. El documento tenía 5 páginas con letra pequeña y términos legales que no entendía completamente. Pero en el bolsillo de mi camisa llevaba los papeles que había firmado con el doctor Vázquez, papeles que protegían mi patrimonio de cualquier maniobra que quisieran hacer. Está bien, les dije finalmente, voy a firmar. La sonrisa de alivio que se dibujó en todas las caras me confirmó que definitivamente había algo más detrás de toda esta presión. Pero primero quiero leer todo el documento. No hay tiempo, me dijo Federico. El abogado nos está esperando en su oficina para legalizar las firmas. ¿No hay tiempo para que lea lo que voy a firmar?, les pregunté. Es todo estándar, me respondió Carmen. Transferencia de bienes, protección patrimonial, cosas técnicas, como si regalar 1.200 hectáreas de tierra fuera una cosa técnica. Pero decidí firmar porque quería ver hasta dónde llegaba su plan y porque sabía que los documentos que había preparado con el doctor Vázquez los protegían. Firmé los 5 papeles sin leer, poniendo mi nombre donde me indicaron, rubricando cada página como me pidieron. Listo, dije cuando terminé. Espero que estén contentos. Estamos muy contentos, papá, me dijo Raúl con una sonrisa que no me gustó nada. Todos se fueron esa tarde muy apurados para llevar los papeles al abogado antes de las 5. No se quedaron a cenar, no quisieron tomar mate, no me preguntaron cómo me sentía después de haber firmado la transferencia de mi patrimonio de toda la vida. Esa noche me quedé solo en la casa grande, sentado en el sillón donde había pasado tantas tardes con Rosa, pensando en lo que acababa de pasar. Por primera vez en mi vida mi propia familia me había amenazado, presionado y chantajeado para conseguir algo de mí. Pero también pensé en los documentos que tenía el doctor Vázquez, documentos que convertían toda la operación que acababan de hacer en un papel mojado. Porque lo que mis hijos no sabían es que yo había transferido las tierras a un fideicomiso irrevocable una semana antes de esa reunión. Los papeles que habían firmado transferían la propiedad de tierras que ya no me pertenecían legalmente. El verdadero dueño ahora era un fideicomiso que tenía condiciones muy específicas para la herencia y que invalidaba cualquier transferencia que yo pudiera hacer posteriormente. Al día siguiente llamé al doctor Vázquez para confirmar que todo estaba en orden. Don Edmundo, me dijo, los documentos que firmó ayer no tienen ningún valor legal. Las tierras ya estaban protegidas en el fideicomiso desde la semana pasada. ¿Y qué va a pasar cuando mis hijos traten de registrar la transferencia?, le pregunté. Van a descubrir que las tierras no se pueden transferir porque están en un fideicomiso, me respondió. Y van a descubrir que usted ya no es el propietario legal. Pasaron 3 días hasta que recibí la llamada que estaba esperando. Era Raúl y sonaba desesperado. Papá, me dijo, hay un problema con los papeles. El registro de propiedades dice que no podés transferir las tierras porque están en un fideicomiso. ¿Qué fideicomiso?, le pregunté haciéndome el sorprendido. Eso es lo que queremos saber, me respondió. ¿Vos pusiste las tierras en un fideicomiso sin avisarnos? ¿Y si lo hice?, le pregunté. Papá, me gritó por teléfono, nos hiciste firmar papeles falsos, nos engañaste. ¿Yo los engañé?, le pregunté. ¿O ustedes me engañaron a mí amenazándome con olvidarme si no firmaba? Carmen también me llamó esa tarde, igual de furiosa que su hermano. Papá, sos un manipulador. Sabías que los papeles no servían para nada. Carmen, le dije, yo firmé lo que ustedes me pidieron que firmara. No es culpa mía si no investigaron bien antes de traerme los documentos. Queremos una explicación, me gritó. ¿Cuándo pusiste las tierras en fideicomiso? ¿Por qué no nos dijiste nada? Porque, le respondí, ustedes me amenazaron con olvidarme, así que decidí proteger mi patrimonio de gente que me amenaza. Patricia apareció en mi casa 2 días después, acompañada de Federico y el abogado que habían contratado. Don Edmundo, me dijo el doctor Miranda, necesitamos aclarar la situación legal de las propiedades. Doctor, le respondí, la situación legal está muy clara. Las tierras están en un fideicomiso que protege el patrimonio familiar.
¿Pero cuándo se constituyó ese fideicomiso?, me preguntó. Una semana antes de que me trajeran los papeles para firmar. El abogado revisó todos sus documentos y se puso pálido. Señores, les dijo a Patricia y Federico, la transferencia que firmó don Edmundo no tiene valor legal. Las tierras ya estaban fuera de su patrimonio personal cuando firmó. ¿Eso qué significa?, preguntó Patricia. Significa, respondió el abogado, que gastaron dinero en documentos que no sirven para nada. ¿Y cómo podemos revertir el fideicomiso?, preguntó Federico. No se puede revertir, les expliqué yo mismo. Es un fideicomiso irrevocable con beneficiarios específicos y condiciones muy claras. ¿Qué beneficiarios?, preguntó Patricia. ¿Qué condiciones? Saqué una copia de los documentos del fideicomiso que tenía preparada para este momento. Los beneficiarios, les leí, son mis descendientes directos que cumplan las siguientes condiciones. Trabajar en las tierras durante un mínimo de 5 años, no vender ninguna hectárea durante los primeros 10 años de gestión y destinar el 10% de las ganancias anuales a programas de desarrollo rural. Patricia y Federico se miraron con horror. ¿Trabajar en las tierras?, preguntó Patricia. ¿Nosotros, 5 años? ¿No vender ninguna hectárea?, preguntó Federico. ¿Ni siquiera una parte? Exactamente, les confirmé. Esas son las condiciones. Si las cumplen, pueden heredar las tierras. Si no las cumplen, las tierras quedan en manos del fideicomiso para siempre. «Esto es una locura», gritó Patricia. «Nosotros no sabemos trabajar en el campo. Vivimos en la ciudad. Tenemos otros trabajos». Entonces, les respondí, van a tener que decidir qué es más importante, sus trabajos en la ciudad o las tierras. El abogado leyó todo el documento del fideicomiso con atención. «Don Edmundo», me dijo cuando terminó, «esto está muy bien estructurado legalmente. No hay manera de modificarlo sin el consentimiento de todos los beneficiarios». «¿Todos los beneficiarios?», preguntó Federico. «¿Quiénes son todos los beneficiarios?» «Mis hijos, mis nietos y las generaciones futuras», les expliqué, «hasta la 5ª generación descendiente». «¿La 5ª generación?», gritó Patricia. «Esos son chicos que ni siquiera nacieron todavía». «Exactamente», les confirmé. «El fideicomiso protege las tierras para mis tataranietos». Carmen y Raúl llegaron esa noche cuando se enteraron de los detalles del fideicomiso. «Papá, esto es una venganza», me gritó Carmen apenas entró a la casa. «Nos estás castigando por pedirte que seas práctico». «No es una venganza», les expliqué. «Es una protección. Ustedes me amenazaron con olvidarme si no les regalaba las tierras. Yo me aseguré de que las tierras no se pudieran regalar». «¿Pero 5 años trabajando en el campo?», me preguntó Raúl. «¿Sabes lo que significa eso para nosotros? Tendríamos que dejar nuestros trabajos, mudarnos acá, cambiar toda nuestra vida. Tendríamos que vivir como campesinos», agregó Carmen con desprecio. «No como campesinos», la corregí, «como propietarios rurales. Hay una diferencia muy grande». «Una diferencia que a nosotros no nos importa», gritó Carmen. «Nosotros queremos vender las tierras y usar la plata para otras cosas. Y yo quiero», le respondí, «que las tierras sigan siendo productivas durante los próximos 100 años». «Papá, sos imposible», me dijo Raúl. «Siempre pensás en el pasado, nunca en el futuro». «Pienso en el futuro de mis tataranietos», le respondí, «no en el presente de mis hijos gastadores». Esa palabra los ofendió mucho. «¿Gastadores?», preguntó Carmen. «¿Nosotros somos gastadores? Ustedes querían vender 1.200 hectáreas para comprar casas más grandes y participaciones en bancos», les recordé. «Eso no es gastar, eso es invertir», gritó Federico. «Diversificar el patrimonio, modernizar las inversiones». «¿Modernizar?», les pregunté. «¿Vender tierras que producen alimentos para comprar papeles de bancos que pueden quebrar?». Durante las siguientes semanas, mi familia trató de encontrar alguna manera de revertir el fideicomiso. Contrataron más abogados, consultaron especialistas, investigaron precedentes legales. Pero la respuesta era siempre la misma. El fideicomiso era irrevocable y las condiciones eran legalmente válidas. «Don Edmundo», me dijo el doctor Vázquez cuando fui a agradecerle por su trabajo, «sus hijos están muy enojados, pero creo que hizo lo correcto». «Doctor», le respondí, «mis hijos querían plata fácil. Yo quiero que aprendan el valor del trabajo». «¿Pues y si no aceptan las condiciones del fideicomiso?», me preguntó. «Entonces las tierras van a quedar en manos del fideicomiso hasta que aparezca algún descendiente que sí las valore», le respondí. Pasó un mes hasta que Raúl vino a hablar conmigo otra vez. Pero esta vez vino solo, sin Patricia, sin Carmen, sin Federico. «Papá», me dijo cuando se sentó en el sillón del living,
Necesito hablar con vos. Te escucho, le dije. Estuve pensando mucho en todo lo que pasó, me empezó a decir, y creo que nosotros nos equivocamos. ¿Se equivocaron en qué?, le pregunté. En amenazarte, me respondió bajando la cabeza, en presionarte, en tratarte como si fueras un viejo terco que no entiende nada. ¿Y ahora qué entendés?, le pregunté. Entiendo que vos trabajaste 40 años para comprar esas tierras, me dijo con la voz quebrada, y que nosotros queríamos tirar todo eso a la basura en 5 minutos. ¿Y qué más entendés?, le pregunté. Entiendo que cuando amenazamos con olvidarte, te lastimamos de una manera que no tiene perdón, siguió diciendo, y entiendo que vos nos diste una lección que vamos a recordar toda la vida. Era la primera vez en meses que escuchaba a uno de mis hijos reconocer sus errores sin excusas. ¿Y Carmen qué piensa?, le pregunté. Carmen está furiosa, me respondió Raúl, pero yo creo que de a poco va a entender también. ¿Y las condiciones del fideicomiso?, le pregunté. ¿Qué pensás hacer con eso? Raúl se quedó callado durante varios minutos. No sé, me dijo finalmente. 5 años es mucho tiempo. 40 años fue mucho más tiempo, le respondí. Pero yo los trabajé con gusto porque sabía que era para ustedes. ¿Y si no podemos cumplir las condiciones?, me preguntó. Entonces, le dije, las tierras van a esperar a que aparezca alguien en la familia que sí las pueda cumplir. Capaz uno de tus hijos, capaz uno de mis bisnietos, capaz alguien que todavía no nació. ¿No hay ninguna manera de negociar las condiciones?, me preguntó. No, le respondí. Las condiciones son las que son. Las tierras necesitan que alguien las trabaje, las cuide, las valore, no alguien que las venda. Raúl se fue esa tarde sin prometerme nada, pero también sin gritarme ni reprocharme. Era un progreso. Carmen tardó 2 meses más en venir a verme, y cuando vino fue para decirme algo que no esperaba. Papá, me dijo, Federico y yo nos estamos separando. ¿Por qué?, le pregunté, aunque tenía mis sospechas. Porque él no puede aceptar que las tierras no se puedan vender, me respondió. Y porque dice que vos nos arruinaste los planes. ¿Y vos qué pensás?, le pregunté. Pienso que nosotros nos arruinamos los planes solos, me respondió, cuando te amenazamos con olvidarte. Era la primera vez que Carmen admitía que se habían equivocado. ¿Y ahora qué vas a hacer?, le pregunté. No sé, me respondió. Estoy pensando en mudarme acá con los chicos. ¿Al pueblo?, le pregunté sorprendido. Sí, me respondió, para estar cerca tuyo y para que los chicos conozcan realmente a su abuelo. La propuesta me emocionó, pero también me preocupó. Carmen, le dije, no te mudes acá por culpa o por obligación. Mudarte acá tiene que ser porque realmente querés, no porque sentís que no tenés otra opción. Quiero, me dijo, quiero que mis hijos crezcan conociendo las tierras, entendiendo de dónde vienen, valorando lo que su bisabuelo y su abuelo construyeron. ¿Y las condiciones del fideicomiso?, le pregunté. Las voy a cumplir, me dijo con determinación que no le había escuchado nunca. Voy a aprender a trabajar la tierra, voy a quedarme los 5 años que haga falta, y no voy a vender ni 1 metro cuadrado. ¿Estás segura?, le pregunté. Trabajar la tierra no es fácil. Es levantarse temprano, ensuciarse las manos, lidiar con el clima, con las plagas, con los precios. Estoy segura, me respondió, porque entendí algo que me llevó 40 años entender, que las tierras no son una inversión financiera, son una responsabilidad familiar. Hoy, 1 año después de aquella reunión donde mi familia me amenazó con olvidarme si no firmaba, puedo decir que las cosas cambiaron de una manera que nunca esperé. Carmen se mudó al pueblo con mis nietos y está aprendiendo a manejar una parte de la estancia bajo mi supervisión. Raúl sigue trabajando en la ciudad, pero viene todos los fines de semana a ayudar con las tareas del campo. Papá, me dijo el mes pasado, estoy pensando seriamente en dejar la empresa y venir a trabajar acá full time. ¿Estás seguro?, le pregunté. Estoy seguro, me respondió, quiero que mis hijos crezcan acá como crecí yo. Patricia nunca aceptó la decisión de Raúl y se separaron hace 6 meses. Es mejor así, me dijo Raúl cuando me contó. Ella nunca iba a entender por qué elegí las tierras sobre la comodidad de la ciudad. Mis nietos ahora vienen al campo todos los veranos y están aprendiendo a amar la tierra como yo la amé. Abuelo, me preguntó el mayor la semana pasada, ¿es cierto que vos compraste todo esto trabajando como peón? Es cierto, le respondí, y algún día ustedes van a heredar todo esto si lo saben valorar. ¿Y si no lo sabemos valorar?, me preguntó. Entonces, le expliqué, las tierras van a esperar a que aparezca alguien en la familia que sí las sepa valorar. Nosotros las vamos a valorar, abuelo, me prometió, porque entendemos que son importantes.
El doctor Vázquez me felicitó hace poco por los resultados del fideicomiso. Don Edmundo, me dijo, logró algo muy difícil, que sus hijos entendieran el valor de la tierra sin perder las tierras en el proceso. Doctor, le respondí, a veces hay que ser duro para enseñar lo que realmente importa en la vida. ¿Y no se arrepiente de haber sido tan severo?, me preguntó. No me arrepiento, le dije, porque si les hubiera regalado las tierras cuando me amenazaron, hoy estarían vendidas y convertidas en inversiones financieras que pueden desaparecer de un día para el otro. En el pueblo ahora me conocen como Don Edmundo, el productor que protegió su campo de sus propios hijos. Don Edmundo, me dijo el otro día un vecino, usted hizo algo que muchos no se animan a hacer, poner límites a la familia. Los límites, le respondí, son necesarios cuando la familia pierde el rumbo. ¿Y si sus hijos nunca hubieran entendido?, me preguntó. Entonces, le dije, las tierras habrían quedado para mis nietos o bisnietos. Lo importante es que no se perdieran. La estancia produce mejor que nunca. Carmen resultó tener muy buen ojo para los números y está manejando la parte administrativa con una eficiencia que me sorprende. Raúl está aplicando técnicas modernas que aprendió en la universidad y que están mejorando la productividad. Papá, me dijeron los dos la semana pasada, queremos agradecerte por habernos obligado a valorar las tierras. Ustedes se obligaron solos, les respondí. Yo solo puse las condiciones. ¿Te arrepentís de haber sido tan severo con el fideicomiso?, me preguntó Carmen. No me arrepiento, le respondí, porque si no hubiera sido severo, ustedes nunca habrían aprendido. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia, quiero que sepas algo muy importante. Cuando la familia te amenaza, cuando te presiona, cuando te chantajea para conseguir algo de vos, no cedas por miedo a perderlos. A veces hay que arriesgarse a perder a la familia temporalmente, para enseñarles lo que realmente vale la pena. A veces hay que ser duro para proteger lo que se construyó con tanto esfuerzo. Y a veces, la mejor herencia que podés dejar no es dinero fácil, sino valores que duran para siempre. Contame si esta historia te sirvió para reflexionar sobre la importancia de poner límites, aunque sea con la familia. Contame desde qué ciudad me estás escuchando y si vos también crees que el patrimonio familiar se protege con valores, no solo con dinero, porque al final, lo que realmente perdura no es lo que les regalamos a nuestros hijos, sino lo que les enseñamos a valorar.